Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Kaiser Films. Yo soy Brian Martín y esto es un programa muy especial dedicado a nacimiento. Dentro de 2 días, el 20 de junio, se estrena el cortometraje en el Cinema Edison de Granollers y hoy hemos querido adelantarnos a ese momento con algo distinto. Un podcast en el que vamos a responder a la gente que ha estado siguiendo el proyecto desde el principio. Vamos a tener oportunidad de charlar un rato con sus creadores e indagar un poco más en qué es nacimiento y en quiénes son las personas que lo han hecho posible. Durante estos días hemos recopilado preguntas que han llegado a través de redes sociales, por mail y también a través de contactos directos de los dos invitados que nos acompañan hoy. Hay preguntas de todo tipo, sobre el proceso, sobre el rodaje, sobre lo que hay detrás de la obra. Y para responderlas están aquí Andrea Baqué, la protagonista del corto, y Sergio Valera, el director y guionista de Nacimiento. Y bueno, antes de empezar, bienvenidos a los dos. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, nerviosos, con ganas ya de que se estrene y de que vea la luz. Se ha hecho largo. Sí, se ha hecho largo. El camino, pero contento. Venís con ganas, ¿no? Sí, a tope. De responder las preguntas de ver qué quiere saber la gente. Sí, tenemos mucha intriga por esto. A ver qué preguntas y qué cosas. Porque dijimos que podían preguntar de todo. Sí. Incluso cosas de nosotros, así que estamos Exacto. aquí con la intriga. Aquí habrá de todo seguramente, así que nada, sin más dilación vamos a comenzar ya con las preguntas. Vamos, Eunice Noa tiene 3 preguntas. La primera es, ¿cómo creéis que se sentiría una persona de la tercera edad si viera este corto? Pues, a ver, creo que el corto en general hace que cualquiera se identifique con las etapas que haya vivido, pero sí que es cierto que una persona de la tercera edad quizás podrá ser la que más aprecie la totalidad del corto, ya que de las etapas que aparecen se podrá ver reflejada en todas, mientras que una persona más joven se refleja más en las primeras, pero lo otro tiene como que, bueno, imaginarse, ¿no? Exacto. Que es un poco el trabajo que hiciste tú también, Sí. imaginar. Imaginar. Sí. Vale, esta pregunta es para ti, Sergio, y es, ¿cómo se te ocurrió la idea de realizar este corto? Pues la idea realmente surge, Nacimiento como idea inicial es una manera de representar el Alzheimer, en realidad es una metáfora sobre el Alzheimer, y básicamente me inspiré en mi abuela. Mi abuela tiene Alzheimer y una de las cosas que yo noté cuando la enfermedad avanzaba era que para ella su vida eran 10 recuerdos contados, podía acceder a momentos muy concretos de la vida y entonces se me ocurrió que una bonita manera de hacer ese homenaje y de mostrar un poco cómo es el Alzheimer era precisamente resumir una vida en nada, en pequeños momentos significativos que concluyen en un final, en un olvido. Entonces, eso fue un poco mi abuela fue la que me inspiró. Muy bonito, la verdad, muy bonito. Y esta pregunta es para ti, Andrea. Te preguntan, al actuar en este corto, ¿en algún momento te han entrado dudas y has querido abandonar? Vale. A ver, desde la honestidad profunda, cuando me llegó el proyecto, yo estaba acojonada, perdón por la palabra, pero es así, porque al final era una línea que yo no había cruzado como actriz, que era el desnudo también, que es simbólico, porque al final el desnudo es cómo estamos nosotros ante la vida, desnudos, porque no sabemos lo que nos va a pasar, ni lo hemos vivido antes. Entonces, era como esa línea que no sabía si podía cruzar, si era el momento, si estaba a gusto con mi cuerpo, entonces fueron como muchas dudas, fueron sobre todo el primer mes, sí, más o menos, antes de ponernos a ensayar en serio, que tuve muchas dudas, muchas inseguridades, mucho qué dirán, luego como que todo se fue como relajando y calmando y ya pude como meterme en el proyecto de otra manera. Perfecto, pues vamos con la siguiente. Está la pregunta Crisita. Dice, ¿el rodaje fue complicado al tratarse de un proyecto tan personal? El rodaje fue complicado por muchos motivos. No tanto por ser un proyecto tan personal, que también, sino el rodaje en sí. Si nos ceñimos al rodaje en sí, fue complicado porque el equipo de este corto somos ella y yo. Entonces, claro, Total. A eso se le suma que fue un único día de rodaje, También. que teníamos 7 secuencias por delante, muy largas algunas,
Muchos planos. Muchos planos de cada secuencia, además. Es además, al ser una obra sin diálogo, es como que los gestos hay que cuidarlo mucho más, hay que fijarse mucho más en hay que moverse así, hay que moverse así. Aparte de eso, como la gente verá cuando vea el corto, hay ciertos easter eggs en cada secuencia, pues el peinado es distinto y otras cosas cambian, y eso requería una especie de preproducción entre cada toma, que sumado a que teníamos 10 horas en total y había que comer y que solo éramos nosotros, eso hizo que fuera complicado. Intenso. Muy intenso. Muy intenso es la palabra. La verdad es que el día de rodaje fue como haber acabado una sesión de no sé, de Iron Man o de algo, porque... Sí, la verdad. Fue como todo muy... O sea, rápido, pero a la vez no era rápido porque teníamos que cuidar mucho las cosas, sí. Entonces era como vamos a contrarreloj. O sea, fue un rodaje a contrarreloj, sí. Yo diría. Sí, exacto, porque además fue a contrarreloj, pero cada vez que estábamos en una secuencia tenemos que dedicarle el mismo que necesita. Entonces es como, vale, pausamos el tiempo, nos olvidamos, pero cada vez que acabamos una secuencia, venga, que se nos va por la siguiente. Sí, exacto. Sí, total. Claro, sí, es que rodarlo todo un día es un reto. Fue tremendo, la verdad. Fue una locura. Pues nada, chicos, vamos a por la siguiente. Esta la pregunta Elena Antón, seguramente la conozcáis. Pregunta: ¿ha cambiado en algo vuestra relación ahora, una vez acabado el rodaje y habiendo vivido todo este proceso de parir este cortometraje? Y si es sí, ¿en qué os ha cambiado? Es que literal, es como si hubiéramos parido algo juntos. Es como mucha confianza, hablar de muchas cosas. Es que no sé, fue como... Pasamos de, pues nos conocemos, tal, no sé qué, a una amistad como que... Muy fuerte. Muy fuerte, muy intensa, la verdad. Y sobre todo lo que dice Andrea, ¿no? Con mucha confianza, o sea, supongo que puede ser que más allá de la química que pueda haber entre nosotros, el hecho de trabajar en un proyecto tan íntimo, pues o te conviertes en una persona íntima de la otra persona o creo que hubiera sido un infierno, y por suerte en nuestro caso, pues lo que ha pasado es que, bueno, se ha construido una amistad muy sólida y yo creo que sí, ¿no? Sí. Eso es lo más importante, claro que sí. Pues nada, seguimos con Eder La Torre, 28. Ha hecho 5 preguntas. Vamos con la primera. Esta se ha quedado a gusto, La primera es para ti, Andrea, que dice: ¿qué herramientas has usado para empezar a sentir confianza en tu cuerpo? Wow, vale. ¿Qué herramientas? Pues él me dio una súper importante, que era normalizar el desnudo. Porque al final tú puedes llegar y desnudarte, pero es que vas a estar, no sé, taquicárdica, temblando, que es lo que me pasaba al principio, que era como, vale, esto es raro, es muy raro. Entonces, normalizar el desnudo creo que fue una herramienta fundamental. Y bueno, con Sergio trabajamos mucho el tema corporal, el cómo poner el cuerpo según la secuencia, según la etapa de vida en la que estás. Porque al final el cuerpo va cambiando, los ligamentos se van envejeciendo, cuesta más moverse. Y todo esto era como un estudio que hicimos entre los dos bastante... Pues sí. Sí, así como hacerse un máster del cuerpo humano. Sí, un máster del cuerpo humano, sí, totalmente. Como que miramos como el ejemplo, me acuerdo, de la jirafa. La gelatina. La jirafa Cuando nace se levanta temblando. Bueno, ya lo veréis en el corto. Es verdad. Sí, pero sí, hay muchas referencias de animales o visuales o tal que él me pasó que me ayudaron mucho a construir todo lo que era el proyecto como actriz. Perfecto. Y esta es para ti, Sergio. Te pregunta: ¿qué te hizo pensar que Andrea era la persona elegida para este corto? Pues mira, hubieron bastantes candidatas, más de las que yo me hubiera esperado al ser un corto tan específico. Pero sí que es cierto que Andrea, desde el principio, lo bueno que tenía era que combinaba el hecho de que, como es tan joven también y demás, tiene una cara, un cuerpo como muy puro todavía. No tiene casi tatuajes, por ejemplo, que eso es una cosa buena. Y luego que a la hora de actuar, incluso cuando aún no habíamos hecho pases ni ensayado a fondo y demás, no sé, había algo ya en sus gestos y en sus caras que me parecía como muy real.
creo que también gran parte de eso, de lo que lo potenció mucho, es que la última prueba de casting que hicimos era una secuencia que es la adolescencia del corto, donde hay como mucha importancia pues, en la vergüenza y demás. Y yo cuando vi su self-tape recuerdo que pensé, yo no sé si es que actúa ultra bien, si es que está pasando mucha vergüenza, pero esto es exactamente lo que necesito. Y es que lo tuve bastante claro muy rápido. O sea, sí que creo que no la elegí desde el principio por aquello de, bueno, vamos a dar la oportunidad a las otras candidatas de que enseñen algo más, pero enseguida fue la opción que tuve clara. O sea, yo sabía que iba a acabar siendo ella y fue ella, efectivamente. Y no me arrepiento. Oh. Genial, genial. Pues vamos por la tercera y esta dice, ¿qué esperabais obtener al desarrollar este rodaje? Bueno. ¿Qué esperábamos obtener? ¿Qué esperábamos obtener? Voilà, es una pregunta algo... muy... Hombre, lo que no esperábamos obtener... 3 nominaciones. Lo que no esperábamos obtener es 3 nominaciones en el primer festival en el que presentáramos el corto, que es el de Costa Brava. Y eso ya ha sido una sorpresa. Muy buena sorpresa. No sé, yo esperaba obtener sobre todo una obra audiovisual que no fuera un corto más dentro de los que pueda llegar a hacer a lo largo de mi carrera. O sea, sí que es cierto que esperaba obtener como un poco la pieza insignia de hasta que vuelva a surgir algo así, ¿no? De lo que quiero que sea pues un poco mi carrera y cómo se me vea como director, ¿sabes? Esperaba obtener algo muy diferente a lo que había hecho, porque siempre he hecho pues cosas más abocadas a la comedia y demás. Y era como mi oportunidad de permitirme hacer algo sensible, algo diferente, algo que rompe con los esquemas clásicos, sin diálogo, sin color. No sé, eso era lo que esperaba obtener, algo muy especial, y creo que ha quedado algo muy especial y que considero que la pieza que ha quedado no deja indiferente. No creo que pueda haber alguien que lo vea y diga, pues sin más, creo. Y yo como actriz esperaba ponerme ese reto también, el incomodarme, el descubrir cosas también, porque al final Nacimiento me ha permitido descubrir muchas cosas de mí misma que no hubiera sabido si no hubiera hecho Nacimiento. Y al final es como que todo como que ha influido en mí. O sea que sí, muy contenta. Bueno, yo estoy seguro que Nacimiento no va a dejar indiferente a nadie, o sea, estoy segurísimo. Hacemos los dedos. Vale, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo más complicado que os habéis encontrado al hacer el corto? Lo más complicado... El tiempo. ¿El tiempo? En el rodaje seguro, el tiempo. En el rodaje seguro. La época en la que lo rodamos también era complicada en el sentido de que mientras estábamos preparando el corto, o sea, en realidad estoy hablando más por ella que por mí en este sentido, ¿no? Pero, claro, ella, junto contigo y con gente que está aquí, estaba preparando a punto de arrancar o arrancando Estimarse justo mientras estábamos preparando Nacimiento. Entonces... Sí. Había que combinar agendas, que a veces era complicado, alguna vez hubo algún ensayo que se nos cayó, sí. Varios de hecho que se nos cayeron por unas cosas o por las otras. Entonces, sí, bueno, está todo esto explicado en el libro de Nacimiento, sí, que tenemos en Amazon. Que lo podríamos haber traído, pero no lo he pensado. Yo tampoco. Pero hay un libro. Hay un libro que lo explica todo. Que hay un libro. Sí, porque además ahí está el diario de ella, que ella iba escribiendo todo. Que eso también lo quería comentar. Entonces, sí, creo que quizás lo más complicado, aunque lo conseguimos, fue encontrar el equilibrio exacto entre que el tiempo cuadrara, que ya hubiera la suficiente confianza, que los dos estuviéramos en plan, vale, no hay miedos, no hay dudas, lo vamos a hacer y va a salir genial. Y eso sí que tardó un tiempo. Aún así, no paramos de trabajar nunca, o sea, pero supongo que lo más complicado fue llegar a ese equilibrio, que al final, por suerte, llegamos. Y no sin baches, porque incluso el día antes de rodar recuerdo que... No, es que un problema, que esto es una anécdota, pero es un problema bastante grande, era la temperatura, porque yo tenía que estar desnuda, sí, y no tenía que tener frío. Y él tampoco podía asarse de calor, entonces teníamos que encontrar la temperatura. Aunque me asé, pero... Aunque se asó, doy fe. Porque teníamos el aire puesto, con calefactor, pero... 2 estufas a los lados en el suelo, porque claro, el suelo al final está frío.
los focos. Los focos, Entonces, todo, no sé. a primera hora igual hacía un poco de frío, a última hora el día de rodaje aquello era un horno. Sí. Era como... Sí, era como, tengo que salir de Una aquí. sauna, Sí, básicamente. era una experiencia de siéntete como una pizza. Y así fue. Metiste en el horno. Tal cual. Real. Pues nada, chicos, lo que habéis contado, una anécdota, es lo que habla la siguiente pregunta. Es, bueno, en los ensayos, ¿habéis tenido alguna anécdota que podáis contar? Bueno, Pues- la del aire, yo creo que es una... Que el día del ensayo técnico, Sí. aparte de que íbamos muy agobiados los dos, porque estábamos nerviosos, porque al día siguiente rodábamos, no sabíamos si nos iba a dar tiempo, pim pam, nos agobiamos, él se agobió, yo me agobié, o sea, aquí el equipo se agobió. Sí. Y claro, ¿qué pasaba? Que justo pusimos el aire para hacer el ensayo técnico, porque tenía que estar la misma temperatura que el día de rodaje. Pues no le dimos a no sé qué botón. Algo, no sé a qué. Y ahí- A lo de que se moviera el aire. Entonces era como que El Swift. daba calor, pero solo lo notabas si te acercabas al aire, que entonces era un horno. Y claro, la paranoia de... Es que esto no va a ser suficiente. Claro. Entonces ahí tuvimos Tuvimos... drama. O sea, el último gran bajón de "buah, esto no va a salir", fue el Ay. día antes de rodar. Literalmente el día antes. Real. Y porque también fue el día que nos dimos cuenta de... Esto es mucho trabajo en un día solo. Sí, era como... ¿Y si hacemos la mitad y la otra mitad? Se llegó Llegamos a mencionar, plantearlo En plan- con horarios y todo, en plan Sí. las horas, vale, nos da tiempo a hacer esta, Sí. estas son importantes, estas no tanto, en plan, llegamos a plantearlo y todo, pero Sí. mira, al final, Pero lo conseguimos. no sé cómo, Lo conseguimos y eso se consiguió. es lo importante. Eso en el momento, bueno, es el sufrimiento, pero ya luego, cuando pasa el tiempo, son anécdotas, son risas, básicamente. Sí, o sea, en realidad sí. Al día siguiente ya estábamos totalmente con el mood cambiado y todo funcionó como un reloj, en realidad. O sea, fuimos de culo, pero... Pero bien. A ver, el trabajo estaba hecho. Sí, Eso es cierto. eso es verdad. Estaba muy ensayado todo. Claro. Al final era, vale, sí, puede fallar alguna cosa de récord, puede fallar algo, pero no era que no estuviera trabajado, era que se podían fallar cositas, pero no graves. Exacto. Perfecto, chicos, pues vamos con la siguiente pregunta, que esta pregunta la hace Jaume Najarro. Y él pregunta, ¿cómo fue volver a nacer? Eso es un poco más para ti, ¿no? Vale, sí, esta es mía. Volver a nacer fue curioso porque tú no eres consciente cuando... Bueno, yo creo que nadie es consciente cuando nace. O sea, nadie se acuerda de yo nací tal, me temblaba las... No te acuerdas, es imposible. O sea, no tienes capacidad de memoria para acordarte de ese momento. Entonces, el hecho de nacer conscientemente fue una aventura. Es lo que decía antes, que hubo muchas referencias porque al final no tenía yo el conocimiento de decir, vale, cuando naces haces esto, o te cuesta hacer esto, o porque al final o sea, el cuerpo se va como estirando y todo, pero al principio tú no tienes... Bueno, lo que nos pasaba mucho es que yo siempre hago así, porque es señal de identidad. Y claro, en el primer set de así, dicen, no, porque no eres consciente de que o sea, no tienes... O sea, no eres consciente de que puedes hacer esto. Claro, ¿cómo lo haces de manera...? Porque claro, aquí te molesta el pelo, entonces, vale, ¿cómo lo hago? Y bueno, fueron cositas que fueron apareciendo de decir, vale, claro, es que no tengo conocimiento para hacer estas cosas. Fue una aventura. Hubo que trabajar mucho el volver al blanco, ¿te acuerdas? Volver al blanco. El volver al blanco porque no nos damos cuenta de la de cosas adquiridas que tenemos porque hacemos ya de manera mecánica. Exacto. Y claro, fue una cosa en la que nos enfocamos mucho al principio, que le decía, vuelve al blanco, o sea, olvídate de todo, no sabes lo que tienes, no sabes cómo es tu cuerpo, no sabes nada, porque aún no has aprendido cómo se utiliza cada cosa. Y creo que se consiguió al final, pero Sí. fue un proceso. Fuimos haciendo ejercicios y eso, y fuimos descubriendo cosas y viendo, bueno, eso, volver al blanco, que es complicado porque al final tú puedes creerte que no sabes, pero al final el creértelo de verdad es otra cosa. Exacto. Sin duda es curioso, no cabe duda. Vale, esta pregunta la hace Enrique Procot
y dice: ¿cuál ha sido el plano más difícil de rodar en Nacimiento? El plano más difícil de rodar. Se me ocurren dos. Sí. Se me ocurren dos. De entrada, el plano inicial, el primer plano de todos de los que salen, era difícil de rodar porque es este que sale aquí en la portada, que es Andrea en posición fetal. Entonces, claro, yo siempre había visualizado hacer un paneo, pero había que medir muy bien a qué altura pasaba la cámara, porque tampoco queríamos hacer ninguna imagen demasiado explícita pasando por delante de la cámara. Entonces, sí que tuve que hacer como muchos intentos de pasada para conseguir exactamente que se entendiera lo que quería que se entendiera, sin que cruzar esa línea de lo bonito a lo aquí se está viendo demasiado. Entonces ese fue un poco complicado. Y luego el plano de la adultez, el plano final de la adultez. Vale, sí. No vamos a hacer spoilers, No, pero hay al final de la secuencia de la adultez, pues hay un plano que había que medir de nuevo, había que medir mucho, porque ya incluso por el contenido de la secuencia era muy fácil que se pasara la línea de lo bello a lo erótico. Entonces eso también había que medirlo mucho y fue complicado. Y te voy a añadir otro. Venga. En la vejez Sí. tuvimos que poner... Hostia, de verdad. Me retracto. El más complicado de todos fue recuerdo. Precisamente hay una secuencia, hay una escena relacionada con los recuerdos, cuando el personaje ya es anciano y recuerda su vida, que fue una movida porque... El proyector... La cosa es que, claro, a nivel técnico yo siempre me lo había imaginado como, vale, empieza a recordar, el fondo se vuelve oscuro y se proyectan sobre ella los recuerdos. Entonces teníamos un proyector de cine pequeño con un USB con los recuerdos, luego primero que si no estaba el archivo correcto... Oh, lo del vídeo, es verdad. El vídeo no era el que tenía que ser, tuve que pelearme para conectar el móvil porque en el móvil sí lo tenía, no sabía cómo hacerlo. Luego si apagábamos las luces no se veía nada. Sí. En fin, al final lo hemos tenido que resolver digitalmente un poco, reproyectando encima la imagen. O sea, están las dos cosas, está el proyector y digitalmente de nuevo está proyectada encima, porque si no, realmente no se veía tanto como esperábamos. También es que el proyector no era el más caro del mundo, la verdad. Seamos honestos. Pero sí, en esa escena perdimos un montón. En ese plano perdimos un montón Muchísimo de tiempo. sí. Y eso no lo teníamos contemplado. No. Fue como, vale, claro, tenemos que correr aquí porque si no, no llegamos aquí. Porque eso nos quitó mucho tiempo, porque en realidad empezábamos bien. Y claro, ¿verdad? la vejez muy bien. es es la penúltima secuencia, pero ya se verá por qué. Lo rodamos al revés. Todo el corto está rodado al revés. Empezamos por el final y vamos al principio. Entonces ese fue como, con lo bien que íbamos, vaya piedra en el camino que nos hemos encontrado. Pero bueno, luego conseguimos ir recortando poco a poco tiempo en las otras secuencias, porque salían rápido. O sea que sí, ese es el plano más difícil. Los recuerdos. Bueno, todo esto podrá verlo la gente a partir del 20 de junio, así que no os podéis perder. Bueno, vamos con las siguientes. Estas preguntas son dos. Las pregunta Beth 18 y la primera es: ¿con qué palabra definiríais esta experiencia? Ostras, wow. Solo una. Una. Estoy entre dos. Bueno. Voy a decir transformación. Voy a decir. Me iba a decir eso. Sí. Sí, me quedaría con eso. Experiencia transformadora. Sí. Bueno, esos son dos palabras. Son dos palabras, pero va. Ella dice experiencia y yo transformadora. Sí, yo creo que es la que más. Sí. Vale, la segunda es: ¿qué obstáculos o dificultades se os han presentado? Más de lo que hemos hecho. Muchos. Muchos. Pues eso, en primer lugar, o sea, partiendo de la base más sencilla, el primer, no obstáculo, pero la primera dificultad era normalizar el desnudo. Sí, normalizar el desnudo. Porque claro, evidentemente empezamos a ensayar normal, como un ensayo normal. Entonces, el encontrar en qué momento empezamos a hacer esta transición, porque el día del rodaje vas a tener que estar desnuda. Entonces eso fue como la primera dificultad. Sí. Porque, pues de nuevo, nos conocíamos, había confianza, pero claro, realmente el nivel de confianza que ha tenido que llegar a tener conmigo es como muy alto, es que no es normal, ¿no? Entonces, claro, de hecho, el nivel de confianza ha sido tal al final, que esto es otra anécdota que podría contar, que normalmente cuando se rueda con desnudo, pues la actriz pues tiene una bata, tiene algo para taparse entre tomas.
Es que ni se tapó entre tomas el día del rodaje. O sea, estuviste 4 horas seguidas desnuda y solo te metiste para ir a comer. O sea, ¿Y por qué me acordé? ¿y por qué te acordaste? Porque me estaba saliendo por la puerta solo... Sí. Se acordó, porque si no, creo que nos hubieran echado al restaurante. Sí, puede ser, puede ser. Pero sí, esa fue la primera dificultad. Y bueno, en general, pues la falta de equipo. Sí, claro, porque al final hacerlo todo entre dos era complicado. Fue complicado. Por ejemplo, Eunice, que siempre es mi ayudante y es mi mano derecha en Kaiser Films, y normalmente es la maquilladora, que es quien maquilló en La Señal y demás, el día de rodaje no podía venir. No podía venir, le fue imposible. Entonces, también fue una dificultad. En plan, es que no puede venir. O sea, te tienes que maquillar sola. ¿Qué más? Sola. No había baño. No había baño. Se necesitaba un baño. Ah, claro. Necesitaba un baño con ducha. Y me tuve que ir a casa. Y hubo que hacer una pausa en el rodaje. Volver, o sea, coger el metro, bajar, subir, bajar. Claro. O sea, también fue una buena dificultad. Porque además eso nos enteramos el día antes de rodar. Sí, porque en principio nos dijeron, sí, hay un baño. Y luego de repente el día de rodaje, no, pero está ocupado. Y aparte, ni ducha ni leche. No, que no es la sala. Claro, que no estaba en la sala, había que salir, no era bien. Era tu sala. No. No era practicable. O sea, que esas serían las más destacables, diría yo. Sí, yo diría que también. Muy destacables. Muy destacables, sí. Vale, pues vamos a pasar con la siguiente tanda de preguntas. Y ahora pregunta Laura Bullido. Ella tiene 3 preguntas. La primera es, ¿algún tipo de experiencia personal os ha llevado en primer lugar, Sergio, a escribir y narrar esta historia? Sí, un poco lo que ya he comentado, ¿no? El convivir con el Alzheimer de mi abuela y el ver cómo se deterioraba cognitivamente es lo que más me llevó a sembrar la chispa de que yo quería contar algo que de alguna manera reflejara eso, pero sabía que tampoco quería hacer un drama sobre una persona con Alzheimer y tal, quería hacerlo de una manera más poética, sobre todo porque creo que cuando ella lo vea el día 20, este cortometraje, le va a ser más fácil entender, o ya no entender, sino le va a transmitir más cosas esto que un corto donde hubieran diálogos, donde tuviera que seguir una historia que seguramente se perdería. Entonces, creo que eso fue lo que me despertó el vale, voy a hacerlo y además quiero hacer algo diferente, que se sienta más que se explique. Y creo que es un poco lo que hay en Nacimiento, así que fue eso un poco lo que sembró la semilla. Totalmente. ¿Y a ti? ¿Experiencia? Bueno, de hecho, antes de que, en la misma pregunta también dice para Andrea, y Andrea, ¿convencerse de que tenía que ser ella quien la narrara o ha sido pura imaginación y ganas? Pues fue un poco... Fue que yo le dije incluso, yo pensaba que no iba, en plan, que no me ibas a coger, porque el mismo día que me dijo la noticia fue como un shock y también está todo escrito, es que está todo escrito, pero sí. Fue, por una parte, Sergio me ofreció la oportunidad y yo podía cogerla o no cogerla, pero había como una cosa dentro de mí que me decía, es que ahora es el momento, es que esto es para ti, en plan, no sé por qué, pero es para ti. O sea, esto no se puede, o sea, por mucho, porque es verdad, es que tuve muchas dudas, mucho tal, pero al final seguí, y era como, no sigas forzada, no es que esté forzada, es que de verdad quiero, y era como una encrucijada ahí de quiero, pero no sé si podré, si seré capaz de hacerlo, porque al final, pues eso, no era fácil como tal, y bueno, fue un poco de las dos, o sea, muchas ganas, pero también algo aquí que me decía, hazlo, en plan, esto te va a llenar muchísimo y al final es lo que ha pasado. Así que, pues yo le estoy muy agradecida, ya lo sabes. Es mutuo. Oh. Qué bonito. Vale, la segunda pregunta es para ti, Andrea, y Laura te pregunta, a nivel mental, ¿cómo se ha gestionado para que en ningún momento interfieran los tabúes sociales respecto al cuerpo y su exposición, para que aún así salga un trabajo tan bonito? Vale. Interfirieron, obviamente. ¿Cómo hiciste para no interferir? Interfirieron. Obviamente. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar tus familiares? ¿Qué va a pensar tal? Vale, sí, pero ¿quién lo está haciendo? Yo, ¿no?
vale, ¿yo lo quiero hacer? Sí. Pues la gente, que opine, que digan lo que quieran, que piensen lo que quieran. Sí, o sea, si de verdad me quieren y si de verdad les gusta como soy y tal, es que esto les va a encantar. Entonces creo que es que no hay manera de que no te guste. O sea, puedes sentirte incómodo, puede provocarte cosas, pero de que no te guste es muy difícil, es que está muy cuidado. O sea, Sergio ha cuidado mucho los planos, mucho todo. O sea, de verdad es muy bonito, visualmente es precioso. Entonces, interfirieron, sí, pero volaron. Tal como vinieron, se fueron. Sí, yo diría... Buena respuesta. Muy buena respuesta, la verdad, sí, sí. Y la tercera pregunta, que esta es para los dos, dice, bueno, aunque quizás más para Andrea, aclara, pero bueno. Laura pregunta, a día de hoy, ¿cómo crees que se ha evolucionado respecto a la exposición del cuerpo de la mujer? Y si crees que el corto deja lugar a dudas, a tergiversar el mensaje por narrarlo con el cuerpo. ¿Creéis que deja lugar a que la gente solo se fije en lo superficial y banal de exponerse? ¡Wow! Muy buena pregunta. Sí. Al final las mujeres... Al final el nudismo también ha evolucionado, yo creo, porque pues, ahora hay playas nudistas, hay eventos nudistas, incluso en otros países. Yo he visto fiestas nudistas, en plan como tú vas a la discoteca, pues nudista. Entonces sí siento que ha evolucionado, pero que igualmente sigue habiendo mucho respeto, mucho... Sí, o sea, sigue habiendo un poco lo que mencionábamos antes, ¿no? Sigue habiendo tabú, aunque sí que ha evolucionado. Y a ver, por mi parte sí que es cierto que supongo, aunque no me guste, que una pequeña parte de la gente que pueda ver el corto pues se pueda quedar en lo superficial, porque al fin y al cabo pues es poco habitual, entonces pues puede pasar que alguien se quede solo con lo superficial. Pero creo que lo hemos enfocado de una manera y lo hemos tratado de una manera en la que a poco que conectes con el contenido del cortometraje es difícil que te quedes en la superficie. Quiero creer. Yo también quiero creer eso. Bueno, esperemos a ver la reacción de la gente cuando vea el corto, que tenemos muchísimas ganas, la verdad. En fin, vamos a seguir con Jean, que pregunta, ¿habrá making of? Por supuesto. Sí. Hay making of. La confirmamos. La gente que venga a la premier lo verá, de hecho, en exclusiva también, en el propio cine, y luego, pues, con el tiempo, en algún momento, pues, lo liberaremos también en YouTube. Pero, a verlo, haylo. Sí. De momento es exclusivo, sí que es cierto, para la gente que venga a la premier y para los mecenas que apoyaron en Berkami, pero sí, en algún momento se verá la luz. Sí. Y también pregunta, ¿cómo surgió este proyecto? Pues como proyecto en sí surgió cuando yo tomé la decisión de emprender Kaiser Films, porque más o menos pues cuando yo decidí que iba a montar la productora, pensé, bueno, es el momento para buscarme la manera de producir y de hacer las cosas que yo quiera. Entonces, quizás era una idea que siempre me había dado miedo mostrar o enseñar, por lo que digo, ¿no? Porque yo estaba más asociado pues, a humor y demás. Y eso fue lo que hizo que Nacimiento pasara de ser pues, una idea apuntada a ser un proyecto real y a buscar... Lo escribí rápido y a buscar actrices y a que apareciera. Bueno, no apareció Andrea. Yo ya conocí a Andrea porque ella fue una también de las candidatas en La Señal. Entonces ya nos conocíamos, yo tenía muchas ganas de trabajar con ella y yo pues le dije, oye, tengo este proyecto, míratelo a ver si te gusta, y decidió dar el paso, o sea que eso fue lo que convirtió la idea en proyecto. Así surgió un poco, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y aquí estamos. Y aquí estamos. A 2 días de verlo en el cine. Sí, total. Qué guay. Es fuerte, es fuerte. Bien, vamos a seguir con Marcos, 2315, que pregunta, primero para Sergio, ¿cómo convenciste a una actriz para hacer un corto tan íntimo y vulnerable como es Nacimiento? ¿Cómo me convenciste? Pues, a ver, tampoco es que tuviera que convencerla mucho, en plan, no le comí la cabeza. Yo lo que hice fue
Lo que sí que hice fue que a las candidatas que se presentaron, no solo les dije, vale, pues mira, esta es tu separata y haz la prueba. Les pasé como una especie de explicación de todo. Para empezar, dejé que leyeran todo el guión a las candidatas porque pensaba que un corto de estas características necesita saber exactamente, vale, esto a dónde va a parar, ¿no? O sea, por qué es así. Entonces eso es lo que hice. También recuerdo que la versión que mandaba tenía como explicaciones de esto es así además por esto, ¿no? En esta etapa quiero reflejar esto, en esta esto y demás. Entonces creo que lo único que hice para intentar convencerla fue ser totalmente transparente y que pudiera entender desde el principio el porqué del proyecto y el cómo del proyecto, y ser un poco, pues es un poquito más abierto que en un casting normal de un corto, una película, donde dices, mira, el personaje se llama María y estas son tus frases, prueba a ver cómo sale. Entonces creo que eso fue lo único que hice diferente. Y luego apoyarla. Sí, muchísimo. Y también una cosa con la que mi madre se quedó súper tranquila fue el contrato. Porque es que el contrato era muy extenso y explicaba todo. Hasta el mínimo. Con un mimo y con un detalle importante. Y una cosa que me sorprendió muchísimo del contrato es el tema del ciclo menstrual, que al final pues el corto es en desnudo, ¿no? Entonces, claro, era como estas fechas, o sea, cuadrar agenda también para que no me pillara las semanas malas y todo, y eso a mí fue como un impacto ahí. Sí, eso también es cierto. Porque claro, eso fue una vez ya te había elegido en realidad. Sí, o sea, el contrato de... Pero sí, es verdad, lo dejamos. Quise que fuera lo más completo, sí. Sí, eso es verdad. Es cierto. Es cierto. Y hay otra pregunta, la segunda de las dos que ha preguntado Marcos, que es para Andrea, que dice, ¿hubo algún momento del rodaje en el que dijeras, vale, esto me está afectando de verdad? Voilà, vale. El tema de los recuerdos, creo que sí, lo estaba sintiendo bastante dentro. Pero también nacimiento, o sea, la primera etapa a mí me caló muchísimo. Es más, venía de todo, del metro, de tal, de no sé qué, y claro, métete otra vez ahí con todo el calor y con todo, y fue como esa etapa, rodarla, la sentí muchísimo, la sentí muy real, la primera etapa, sí. Yo hago aquí una postilla, aunque a mí no me han preguntado. A mí, y eso es al principio en realidad, a mí me afectó mucho en el sentido de que me dejó muy tocado cuando rodamos la última escena del corto. Vale, también. Porque, o sea, realmente sentí, wow, es que me ha dejado tocado esta escena. Y bueno, tú lo sabes, o sea, que yo diría eso también. En el día de rodaje, esa escena como que no sé si es que ella ese día estaba especialmente inspirada o si es que yo ya estaba muy conectado con el corto y cuando lo veáis entenderéis, pero la escena final me dejó hecho polvo. Ya con esta respuesta me has dejado el hype más arriba, más arriba. Genial, chicos. Pues ahora seguimos con Mariana Garrido, que pregunta, ¿la gente que vea Nacimiento debería esperar algo incómodo, triste o bonito? Porque por el tráiler parece todo a la vez. Es que es un poco todo a la vez. A ver, el tema de incómodo por el desnudo, puede ser que la gente se incomoda. O sea, al final no lo tenemos naturalizado el desnudo. Y obviamente, pues, yo sé que os va a incomodar verme así. Pero sí, es que es muy bonito. Entonces al final es que te quedas con lo bonito que es. O sea, yo vi el corto y yo me quedé en plan... como, wow, o sea, es que está todo muy bien, claro, desde rodarlo, que tú estás aquí, que tú estás en tu paranoia y todo, a verlo cómo ha quedado fue una transición heavy. Fue fuerte, sí. A ver, es lo que yo pienso también, o sea, creo que la parte incómoda puede surgir al principio por la falta de costumbre, pero creo que es algo que se diluye con el pasar de los minutos, como que uno deja de pensar en la desnudez como algo, y pasa a ser algo más bonito, más poético, más visual simplemente, y el cuerpo funciona como herramienta narrativa, que quieras que no, pues un cuerpo siempre dibuja más, porque además piensa que
el cortometraje es un plano fijo, o sea, no un plano fijo, pero un fondo fijo también. El fondo no cambia, es un fondo blanco. ¿Verdad? Entonces, al final yo creo que a la que llevas unos minutos te das cuenta que el cuerpo solo es lo que te ayuda a que todo esté mucho más dibujado y mucho más bonito. Por lo demás, bonito y triste, sí, creo que esa parte es iguales. Sí. Creo que esa parte es iguales. Tiene momentos de todo, pero sí, a mí personalmente sí que hay momentos que me parecen tristes. Tiene momentos de nostalgia, yo diría. Sobre todo en las primeras etapas. Sí. Va a dar mucha nostalgia, en plan... Claro. Ay, cuando... Sí. Sí, sí, Exacto. Que también es la parte que a mí más me gustó hacer. Sí, sí, ella se ponía en mood niña Y ya y está, Andrea desaparecía. Ya solo había Andreita. te lo juro. Sí, Totalmente. sí, total. Vale, pues vamos a seguir con Isabela, 1992, que pregunta primero para Andrea. ¿Te da miedo cómo puede reaccionar la gente al ver una interpretación tan íntima y expuesta? Miedo no es la palabra, yo creo. Me da respeto cómo puedan reaccionar. Pero a la vez siento que es lo que dice él. A medida que pasan los minutos te vas olvidando que es un desnudo. O bueno, te vas fijando pero en los detalles más que cambian, por así decirlo. Pero no es miedo la palabra, o sea, estoy expectante. Hay que a ver cómo reaccionan. Sí, yo creo, expectante es la palabra. Sin duda lo estamos todos. La verdad. Sí, sí. Y la segunda es para ti, Sergio, que te pregunta: ¿qué le dirías a alguien que piensa que nacimiento es solo provocación por incluir desnudez? Wow. Bueno, para empezar le diría que hasta que no vea el corto es difícil que alguien pueda pensar eso. Y considero que cualquier persona que vea el corto, evidentemente no me puedo meter en la mente de todo el mundo, pero considero que una vez ves el cortometraje es difícil pensar que es solo provocación, porque evidentemente hay momentos en los que podríamos haber forzado más el desnudo o podría haber hecho planos mucho más abiertos y en realidad no hay tantos planos abiertos, los utilizo solo en momentos concretos porque quiero contar algo. Entonces siento si alguien llega a pensar así en algún momento, pero sinceramente creo que está equivocado. Y creo de verdad que esta misma historia, exactamente igual, pero con Andrea vestida no impactaría igual. No transmitiría lo mismo, no sería lo mismo. Entonces, considero que quien lo vea y lo sienta, sobre todo, porque creo que es un cortometraje que hay que sentir, es imposible que le pase eso por la cabeza, que le echen la piel. Bueno, habrá gente para todo, o sea, eso es lo que hay. Sí, sí. Vale, seguimos con Catrón Oficial y la primera pregunta de las dos es para ti, Andrea, que te pregunta: ¿qué fue lo primero que te hizo decir sí a participar en Nacimiento? Lo primero, vale. Lo primero que ya he explicado es que era un reto, porque al final yo soy una persona que me gusta mucho retarme a mí misma, que se pone metas a sí misma, que quizás no cumple o quizás sí, depende del reto que sea, pero sí, al final era un reto y yo creo que eso fue lo que me motivó, que era algo diferente, que era algo que no se había hecho o que no había visto yo en mi experiencia vital, algo parecido a lo que él me estaba ofreciendo. Y fue como... Y que también podía desarrollar muchas emociones en un mismo cortometraje, que es algo que a veces no pasa. A veces pues desarrollas más drama, desarrollas más comedia. Aquí hay un poco de todo, Sí. Es un cóctel. Cóctel de emociones, ¿no? Sí. En el fondo es como si interpretara 7 personajes. Claro, eso también era muy guay. Él lo sabe que es una de las cosas que me hizo tirar para adelante también. Porque, bueno, una de mis actrices favoritas, Nina Dobrev, pues interpreta a muchos personajes en una serie. Entonces yo me gusta mucho eso y era como un reto como actriz, en plan, ¿podré yo hacer algún día lo mismo? Y con Nacimiento me ha permitido eso. Es duro pero bonito a la vez, o sea, no cabe duda. Y la segunda, que es para los dos, pregunta: ¿qué creéis que el público debería sentir o reflexionar después de ver el corto? Yo la tengo muy clara. La vida es muy corta y pasa muy rápido y hay que disfrutar de cada etapa. Sí, es lo mismo que creo yo que sentirá la gente, porque al fin y al cabo creo que es en gran parte el mensaje que hay en el cortometraje, que es que la vida es muy corta, y creo que también
algo que sentirá la gente, sobre todo la gente a partir de según qué edad, al ver el corto. Como el corto engloba un poco toda la vida, creo que está el hecho de decir, madre mía, ya voy por más de la mitad de esto. O ya me queda la última etapa. Entonces creo que da para reflexionar sobre la vida y lo rápido que pasa y que a veces no disfrutamos esas etapas. De ahí también el subtítulo del corto, ¿no? Una vida en minutos. Sí. Sin duda es una bonita reflexión. Vale, seguimos con Galea, que os pregunta, ¿hubo algún cambio inesperado durante el rodaje que no tuvierais previsto? Cambio, no, creo que no. De guión y demás no hubo ninguno. Es más, añadimos cosas al guión. Original hay muchas cosas añadidas. Sí, el único cambio que hubo el día de rodaje pues es eso, que necesitábamos un baño donde pudiera hacer ella un cambio y no lo pudimos tener en el plató y hubo que contar con 1 hora y algo de que ella fuera a su casa, lo podía hacer en su casa y volver, pero Sí. sin contar eso Sí, creo no que hubo cambios de última hora. ese fue el cambio. Muy bien, pues seguimos con Víctor MB871, que os pregunta, ¿dónde se podrá ver el corto? Pues la premier es pasado mañana, día 20 de junio, en el Cinema Edison de Granollers. Y lo que podemos confirmar de momento, aparte de eso, es que en julio se proyectarán en los premios de cine de la Costa Brava. Y aparte de eso, pues estamos presentados. ¿Presentados está bien? Bueno, estamos inscritos en diversos festivales, más los que nos inscribamos. Entonces, ahora mismo confirmados solo tenemos eso. Sí que, pues eso, nos hemos inscrito a Sitges y a otros tantos, pero eso lo iremos informando. La gente que quiera buscar el hueco para ver el corto, pues puede seguir las redes sociales o de Andrea, o la mía, o la de Kaiser Films, y lo iremos. Y por ahí iremos informando, Sí, a ver dónde se puede proyectar otra vez o... exacto. O no sí, sé, o- iremos diciendo siempre que se pueda. Sí. Perfecto. Y la segunda es, ¿el cortometraje es en blanco y negro como se ve en el tráiler? ¿Por qué esta decisión? Sí, el cortometraje es en blanco y negro por 2 motivos. Lo primero, a nivel estético, porque me parecía una manera sutil de suavizar también un poquito el desnudo, ¿no? Quieras que no, al hacer el blanco y negro, pues no hay tantos rosas, no hay tantos colores que te puedan distraer. Entonces, como que la vista no se te va tanto sin querer porque no hay roturas de color. Entonces, eso a nivel estético, a la hora de usar el desnudo, me parecía lo más bonito. Y luego también es cierto que hay una teoría que dice que, y es cierto, a mí me pasa, que cuando recuerdas a gente que no has conocido o que has conocido poco de pequeño, por ejemplo abuelos, bisabuelos y demás, como las fotos que tú tengas en casa son en blanco y negro, a mí me pasa, los recuerdas en blanco y negro. Entonces, pues me parecía también una manera de que, como hablamos del Alzheimer y aunque visualmente siempre sea la Andrea joven, se supone que estamos contando la historia de una Andrea que tendría a lo mejor 90 años, Sí. pues también es un bonito punto, la verdad. La verdad es que no sabía eso. Yo tampoco, me he quedado Porque soy muy jóvenes. Bueno. Bueno, en fin. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. MRTA os pregunta, ¿qué sentisteis o qué emociones tuvisteis cuando visteis el corto acabado? Voilà. Fue impactante, la verdad. A ver, claro, yo como he hecho todo el proceso de edición y montaje, sí que lo iba viendo cómo se iba construyendo, pero sí que es cierto que la primera vez que lo vi entero, la verdad es que me sentí muy orgulloso de los dos cuando lo vi. Pensé que de verdad habíamos hecho algo muy bonito. Y sí. Bueno, eso y pensé, madre mía, esto no, es larguísimo, no lo puedo recortar más. Larguísimo. Porque sí que es cierto que inicialmente yo tenía en mente, bueno, durará 10 minutos, 14... No, dura 26. Es lo que hay. Yo me sentí muy orgullosa también, tanto por él como por mí, o sea, en plan, él por su trabajo de postproducción, de rodaje, de todo, y obviamente pues al final le tengo mucho cariño, entonces te sientes orgullosa de las personas que le tienes cariño. Y también por mí de decir, vale, o sea, una cosa es hacerlo y otra cosa es verlo.
y la verdad que estaba muy, muy contenta. Pero también, él lo sabe, me picaba en detalles. Oye, esto. Bueno, esto me sirvió. Sí, porque ella detectó una peana de un foco que se me había colado en el montaje final y ella me dijo, ahí no se ha visto una pata. ¿Y sí? Sí. Tuviste experiencia. Sí, la verdad es que me fijo mucho en las cosas. No, es importante. Sí. Pero bueno, yo creo que también el actor se fija mucho cuando se ve a él, en plan, uy, ahí tengo el pelo de una manera, tal, no sé qué. Nos fijamos mucho porque somos nosotros mismos. Entonces, también... Quien es actor o actriz, pues ya debe saber estas cosas, la verdad. Vale, vamos a seguir con Retu Dani. Una pregunta muy importante, muy curiosa, que es... ¿Por qué sois tan guapos? Claro. A ver, esto... Genética... No sé, yo te diría, la felicidad hace mucho. Cuando tú estás feliz, se nota también, yo creo. Y los experimentos gubernamentales que nos hicieron. Yo nací de una incubadora con... Sí, eso hace mucho. Pero esto lo ha preguntado Dani, ¿no? Dani, tú también eres muy guapo, todo el mundo lo sabe. En fin, vamos a seguir con Mariona de la Fe, que va un poquito por el salseo. Quiere saber un poco de salseo. Os pregunta, ¿tenéis pareja actualmente? Muy bien. Ojo, Javi Hoyos, cuidado, Javi Hoyos, que estará atento. Pareja oficial, no. Yo tampoco. Así que... Yo tampoco, somos solteros de oro. Solteros de oro. Solteros de oro, Sí. Sí. Y la segunda dice, hay quien dice que trabajar con desnudo hace que hayan momentos de tensión sexual entre director y actriz. ¿Eso es cierto? No, y además hemos hablado mucho de este tema. Sí, es que también como que lo dejamos muy... En todo momento que hicimos que ni siquiera hubiera ninguna duda, que nadie malinterpretara nada de los dos, entonces no. Fue una cosa... Es que es un tema muy importante que siempre viene bien a aclararlo. Sí, y yo recomiendo a cualquier director que vaya a hacer algún trabajo así con una actriz que tenga una conversación profunda. Que merece la pena pues hablar las cosas desde el principio, que no haya malas interpretaciones. Porque si de verdad lo consigues, ya te digo, no hay cero tensión, todo se hace mucho más tranquilo, porque yo considero que seguramente, pues ya no solo ella, cualquier actriz, si tuviera la duda en la cabeza de ¿me está mirando porque está mirando cómo queda en plano o me está mirando porque estoy desnuda? Eso contaminaría mucho un rodaje, y más un rodaje donde hay que narrar tantas cosas. Pero no, en nuestro caso, cero. Perfecto, chicos. Pues MRTA vuelve a haceros otra pregunta y dice... ¿Cómo gestionáis la autoexigencia? Porque dice, cuando quizás una toma ha salido genial, pero se vuelve a hacer muchas veces y parece que nunca llega a ser perfecto. ¿Se puede gestionar alguna vez? O sea, yo quiero la clave de gestionar la autoexigencia. Porque yo he leído muchos libros de crecimiento personal y es como la autoexigencia es complicada. Porque al final, por mucho que tú estés contento de tu trabajo, siempre vas a querer que esté mejor y mejor. Es complicada. A mí, desde el punto de vista de director, es complicado también porque, claro, yo también soy muy autoexigente. Entonces yo a veces, ella hacía una toma súper bien en los ensayos y siempre era como, pero esta pequeñita cosa, y a veces uno dice, deja de decirle pequeñitas cosas porque al final va a decir, ¿pero te gusta como lo estoy haciendo o no? Porque si me das correcciones en cada puñetera toma es que no lo estoy haciendo bien. Y muchas veces no es eso, es solo en plan, está súper bien, pero ¿y si hacemos también esto? Y eso también hay que aprender a gestionarlo, porque yo soy consciente de que algún actor o alguna actriz algún día me va a decir, mira, vete a tomar por el culo, déjame en paz. Así es como me sale, no voy a cambiar más cosas. No, pero sí que es verdad que las videollamadas, porque hacíamos videollamadas, si no podíamos quedar presencialmente, hacíamos videollamadas. Y me dice, ¡guau, esta escena, el tape me ha encantado, tal, no sé qué, pero... Te digo las correcciones y le da 18 correcciones. Y era como, ¿pero te ha gustado? Sí, porque a lo mejor eran 18 correcciones de un self tape de 2 minutos. Sí. Pero buenísima, pero es verdad, era solo que eran
pequeñas cositas. No, pero al final ha quedado el resultado que ha quedado gracias a esas pequeñas correcciones. Si no se hubieran corregido, o sea, que dices, vale, sí, es muy pequeño, sí, son muchas cosas, pero al final si las vas corrigiendo poco a poco y las vas incorporando e integrando, es cuando sale lo que sale. Entonces, no. Esto de tú, vale, coméntale a todos los actores todo. Yo seguiré esto así, hasta que me odien. Seguirás con las pequeñas cositas. Exacto, o sea, está genial, pero tengo esta lista de 12 cosas que podrían mejorarse. Vale, pues Catron vuelve a la carga con otras 5 preguntas. Y la primera de ellas es: ¿qué cosas del día a día os inspiran o os recargan? Nos recargan. ¿Qué cosas del día? A mí la música. La música, yo puedo tener un día muy chungo, pero yo me pongo 2 horas de música y me pongo a bailar y a mí se me olvida el mundo. Sí, a mí, bueno, la música, a mí creo que lo que más me recarga y lo que siempre es infalible es pasar rato con la gente que quiero. Yo, por ejemplo, pues tengo la suerte de que mi mejor amiga vive cerca mío, entonces es pasar un rato con ella y yo ya como que el día cambia y sí, pasar un rato con la gente que quiero. Pues sí. Eso es muy importante, la verdad. Bueno, como el tiempo ya se nos está acabando casi, estas van a ser las últimas preguntas ya. Si pudierais hablar con vuestro yo de 15 años, ¿qué le diríais? Wow. Estudia, cabrón. yo la verdad es que es algo, sí, yo creo que no podía evitar decírselo en plan, no seas vago, joder, que luego no cuesta tanto, que luego es peor. Pero aparte de eso, no sé, no soy partidario de dar malas noticias a la gente y menos a mí mismo, así que le diría, no te preocupes. No siempre va a ir bien, pero harás grandes cosas, pero estudia. Yo le diría, todo lo que te pase te va a llevar a la persona que eres ahora. Muy buena reflexión. Sí. Y además así no le haces spoilers, es como, tú tira. Tú tira para adelante. Tú tira. Todo lo que te pase, tanto bueno como malo, te va a llevar. Tú tira millas. Vale, la siguiente pregunta es: ¿qué os gusta hacer cuando no estáis actuando ni pensando en proyectos? Complicado, ¿eh? Muy complicado. Es que para mí no estar pensando en proyectos es casi nunca, porque si no estoy dirigiendo, estoy escribiendo, ya sea cine, teatro, novela, entonces, sin contar eso, ¿qué me gusta hacer? Pues lo clásico, ver películas, series, leer, jugar de vez en cuando a la consola y estar con mi gente, es que no... Yo diría estar con mi gente, escuchar música, bailar, películas, series, leer también. Sí. Sí. Pero al final, la mayor parte del tiempo, al ser actriz o director o cualquier persona del sector, la dedicas mucho al sector. Porque no somos no somos personas que tengan un horario de 8 horas y ya está. No. O sea, al final... Es jornada ininterrumpida, al fin y al cabo. Tú eres actriz o yo soy director las 24 horas, entonces... Sí. Bueno, puedo dar fe también. Y en fin, vamos ya con la última pregunta, que es: ¿qué parte de vosotros crees que la gente no conoce, pero os gustaría que entendiese? ¡Wow! Joder, hemos dejado una fuerte para el final, ¿eh? Empieza tú. ¿Qué parte de mí creo que la gente no conoce? Pues... Wow. Quizás a nivel superficial, cuando la gente me conoce poco, puede ser que no se conozca mi parte más sensible, que la tengo y es muy grande. Pero claro, no sé hasta qué punto quiero que lo sepa cualquiera. Pero sí, a ver, quiero creer que de hecho este cortometraje no deja de ser una manera de demostrar que tengo un corazoncito y que no me tomo toda la vida chufla como parece. Entonces sí que me gustaría que la gente entendiera que una cosa es ser divertido o hacer bromas y otra cosa es que no te tomes nada en serio. Entonces, quizás eso. Es que es complicada la pregunta. Sí, por eso yo he soltado esta tontería.
A ver, yo diría que yo muchas veces me muestro en plan libro abierto, pero en realidad es un 50% de mí, y que cuando empiezo a coger confianza es cuando la gente ve las partes más chungas, que es lo que él vio en un viaje de Madrid, y que no es fácil cuando una persona ve cosas que solo ves tú misma, o que solo muestras de una manera con mucha confianza. Así que yo creo que mis partes chungas, por así decirlo, o mi ira, o mi miedo, que a veces se convierte en ira porque tampoco lo sé gestionar aún bien, porque pues eso, voy aprendiendo de la vida, y yo diría que el miedo es lo que peor gestiono ahora. Son esas partes chungas que me cuesta muchísimo que vea la gente de mí, en ese sentido. Bueno, como última pregunta, la verdad que ha quedado muy bien para acabar. Nos han llegado un montón de preguntas, la verdad que os agradecemos muchísimo que nos hayáis enviado tantas preguntas, pero bueno, el tiempo ya se está acabando. Sergio, Andrea, ha sido un placer poder entrevistaros, la verdad que ha sido un rato muy, muy chulo. Y nada, chicos, nacimiento, una vida en minutos, el 20 de junio en los cines Edison, en Granollers. Venid a vernos. Sí. Y nada, ¿alguna última cosa que queráis decir? Bueno, tenemos una frase que tendríamos que decir. Sí. ¿A la de 3? Sí. ¿Sabes cuál es, no? ¿A la cámara? A la cámara. Vale. 1, 2, 3. ¡Larga ¡Larga vida, nacimiento!